Esta es una de las frases que más he repetido en toda mi enseñanza, desde que empecé este camino, este compartir de autoconocimiento, de autosanación, hace más de 10 años. El juicio nos separa de la verdad. ¿Qué quiere decir todo esto? Este es un tema crucial para todo ser humano. Es una información muy sutil, una información de muy alta vibración. Vamos a entrar en lo más profundo de la conciencia humana. Esta no es la respuesta a ese ciclo que no has cerrado, el por qué te dejó tu ex, el por qué quieres encontrar a alguien para compartir tu vida. Es muchísimo más profundo y también responde todo eso. Si podemos entrar a la profundidad más oscura de la conciencia y podemos entender todo eso que está ahí, entonces las demás respuestas vienen por sí solas. ¿Me acompañas entonces a entender lo más profundo del ser humano? ¿Qué es la verdad? Cómo el juicio es un mecanismo natural de nuestro pensamiento y nos genera una separación de la vida y nos crea sufrimiento. Si podemos entender todo eso, vamos a dar un gran paso, señores, y un gran salto cuántico. ¿Te atreves a dar este salto cuántico conmigo escuchando este podcast? Si es así, bienvenidos a Radio Ananda. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que vivo? ¿Cómo puedo realmente vivir y dejar de sobrevivir? Quiero llenarme el corazón de vida. Si tú sientes este llamado, entonces este es tu espacio. Tu espacio de dicha. Este es el reencuentro con tu alma. Vendrás buscando respuestas, pero lo único que te llevarás será a ti mismo. Radio Ananda con Ricardo Ponce. Bienvenido, bienvenida a Radio Ananda. Mi nombre es Ricardo Ponce y estamos en uno de los podcasts más profundos de todo este compartir, de todo este programa, de estos más de 80 episodios. Es un tema muy profundo que solo toco en las certificaciones, cuando hacía las certificaciones o cuando estoy en un evento muy profundo. Y hoy es el momento de compartirlo con todos ustedes, con toda esta audiencia que tanto ha seguido este podcast, y se me hace un tema crucial, un tema muy importante. Y puede ser que hoy no lo comprendas en su totalidad, pero cuando estés más abierto de corazón, cuando estés sanando mucho más profundo, autoconociéndote más, si escuchas este audio días después, semanas después, años después, meses después, te aseguro que lo vas a entender cada vez más. Puede ser que como los podcasts más profundos los has escuchado hasta 4 veces, este también tengas que escucharlo varias veces. Pero está de forma maravillosa, así tiene que ser, y siento que es un audio que tengo que dejar aquí registrado para las personas que estén abiertas a escuchar. Y como te decía en la introducción, no es una cuestión de aprender cómo cerrar un ciclo, de aprender cómo autosanar, de aprender cómo encontrar a alguien que me ame, aprender a amarme a mí mismo. Si vamos mucho más profundo en la conciencia humana y entendemos esta cuestión que te voy a explicar, vas a entender absolutamente todo lo anterior. Y ya no va a venir cómo amarme a mí mismo, cómo romper un patrón de vida, cómo cerrar un ciclo con alguien, cómo liberarme de mi ex. Todas estas preguntas que son mucho más superficiales, que pensamos que son muy importantes en nuestra vida porque es lo primero que me jode la vida, lo primero que me hace entrar en conflicto. Pero obviamente todo tiene una raíz, como siempre te digo, y esa raíz siempre es mucho más profunda. Por ejemplo, no es cuestión de que te liberes de tu ex. Lo que tienes que sanar
es el abandono de padre, esa separación que sintió tu alma de Dios. Imagínate qué tan profundo es y tú buscando sanar al ex. No es la cuestión de, es que no sé cómo relacionarme con mi hija. No, tienes que sanar el abandono de madre, el volver a entender y reconciliarte con la vida misma, con tu vida en esta tierra. Imagínate qué tan profundo es todo. Todo tiene una profundidad que ni siquiera tú te das cuenta que está ahí. Pero hacemos preguntas tan superficiales porque no sabemos formular algo más profundo. Pensamos que la vida es simplemente esto que vemos aquí en nuestro entorno y que no tenemos ninguna relación con ella, que todo sucede de forma circunstancial y que tengo que pedir en otra dimensión que ahora las fichas se acomoden a mi favor. Esto no es así, nunca es así y nunca será así. Empecemos con la verdad. Cuando hablamos de la verdad pensamos y decimos, esta es mi verdad, esta es tu verdad, y entonces respeta mi verdad y yo respeto tu verdad. Siempre estamos hablando de mía, tuya, suya, nuestra. Y si te das cuenta, eso es posesión. ¿Y qué parte de nosotros mismos es la que posee? Obviamente nuestro ego. Nuestro ego, que es esta imagen de nosotros mismos, este movimiento del pasado, este registro de la memoria, de todo lo que está muerto. Entonces, cuando hablamos de que es mi verdad, estoy hablando de que mi ego ha generado una imagen, un registro de algo que percibió. La mente percibe los datos del aquí y el ahora y mi pensamiento, con sus registros, con sus archivos, empieza a darle un significado a lo percibido. Ese significado que le da a lo percibido en el aquí y el ahora es obviamente con base al pasado, a los datos obsoletos de esa memoria. ¿Te das cuenta cómo entonces lo que está percibiendo aquí tu ego es simplemente un fragmento? Es simplemente un cachito muy pequeño de la totalidad que es la vida. Este es el gran conflicto de nuestro ego, que simplemente capta fragmentos, pequeños pedazos del aquí y el ahora. Y obviamente para entender este aquí y ahora, utiliza los datos obsoletos previamente registrados en tu memoria. Por ejemplo, si tú estás percibiendo un color en este aquí y ahora, si simplemente te quedas observando ese color, te estás adentrando en el presente. Pero el primer movimiento que va a hacer tu pensamiento es intentar llevar eso desconocido a lo conocido. Tu pensamiento te va a decir, Ricardo, tenemos que saber eso que está enfrente de nosotros. ¿Qué color es? ¿Qué color tenemos registrado? Porque me está molestando bastante, Ricardo, el no saber qué es. Así que vamos al archivo, vamos a los registros, acompáñame, Ricardo, allá atrás, al pasado, para saber qué es esto que estamos percibiendo aquí y ahora. Porque se siente mucho miedo cuando entro en este canal desconocido, en esta dimensión desconocida. Se percibe muy oscura, así que vamos a descifrarlo. Entonces, cuando yo accedo a ese movimiento del pensamiento, voy hacia atrás, y en ese momento que voy hacia atrás a buscar el registro, a buscar el nombre que más se le parezca a eso que estoy percibiendo en el aquí y el ahora, obviamente en ese momento ya no estoy presente. Ya me fui al pasado. En ese momento se pierde mi presencia vibracional en el aquí y el ahora. Me perdí. Si hicieran un escaneo de mí en ese momento, sería como un fantasma. Estaría completamente oscuro mi cuerpo. No habría presencia. Sería como un zombie. Estaría existiendo. No habría fuerza ni poder en mi energía.
en ese instante en el cual ya no estás. Te fuiste. Cuando te fuiste hacia atrás a buscar ese archivo y estás buscando en todos los archivos, de repente encuentras, es color azul. He encontrado que el color azul que está registrado aquí en esta memoria, me dice obviamente mi ego, es el que más se parece a la vibración que estoy percibiendo aquí adelante. Así que vamos a traer este nombre, este concepto al presente. Lo pone en el presente y entonces el ego se siente tranquilo y se siente seguro. Ya sabe cómo se llama. ¿Qué pasó? Te saliste completamente del aquí y el ahora y del presente. Pon mucha atención. Ya no estás percibiendo eso que está ahí enfrente. Ya no estás percibiendo eso. Ahora has traído todo ese pasado al presente. Ese color azul puede ser que tenga una carga emocional, puede ser que tenga ya un registro previo. Por ejemplo, puede ser que el azul fue la última vestimenta que usó tu madre o tu padre antes de morir y para ti tiene un significado de mucho dolor. Cuando fuiste al pasado y agarraste ese azul y lo trajiste aquí al presente, también te trajiste esas cargas emocionales y todo eso que sientes en relación con ese color. Entonces, ya no solo estás viendo lo que está aquí, de hecho ya no estás viendo lo que está aquí, lo que estás viendo es lo que está registrado en el pasado. No estoy viendo el presente, estoy viendo el pasado en el presente. ¿Te das cuenta? Entonces lo que estoy sintiendo ya al ver ese color azul es algo muy desagradable, siento un dolor porque no he sanado ese dolor y no sé por qué siento tan desagradable. Y obviamente ahí en lo oscuro de tu conciencia está todavía ese dolor y ese registro de la muerte de tu madre o de tu padre. Cuando ves azul, no sabes por qué, pero te dan náuseas, te dan ganas de llorar. Ya no te gusta el azul, ya no te vistes de azul. Cuando ves a alguien de azul, te disgusta verlo y no sabes de por qué. Esto es un ejemplo para que te des cuenta cómo traemos todo ese pasado al presente. Entonces lo que ya estamos viendo ahí enfrente no es verdad, es tu percepción y esa es propia de tu registro, de tu pensamiento, de tu ego. Ahí sí puedes decir que es tu verdad, es tu percepción individual la que está generando esa observación, esa pequeña observación, esa percepción tan fragmentaria, tan individual. Ahora, lo que queremos que es, si ya te diste cuenta de que todo este pasado entra en juego en el presente, tú me estarías pensando en este momento, Ricardo, entonces, ¿cómo le hago para adentrarme en ese presente sin involucrar al pasado? Sin involucrar a mi ego que quiera descifrar lo que está viendo enfrente. Para querer descifrar lo que está ahí enfrente, tendrías que quitarte el deseo de descifrar lo que tienes enfrente, de descifrar lo que estás sintiendo aquí y ahora. Ese momento con el cual te relacionas en este aquí y ahora, simplemente percibirlo, simplemente sentirlo. ¿Qué significa esto? Adentrarte en un mundo completamente desconocido. Eso es el presente, eso es el aquí y el ahora. La vida en verdad es eso nada más. Imagínate una vida donde no tengas que ponerle un nombre a lo que estás viendo, a lo que estás sintiendo y callar todo ese parloteo de nuestra mente. El no tener que ir hacia atrás para ver qué significa esto. Y si te das cuenta, eso es lo que más me preguntas en este mundo espiritual. Oye, Ricardo, ¿por qué? Oye, ¿por qué siento esto? Oye, ¿por qué pasa esto? Oye, Ricardo, ¿es normal? Oye, esto que siento es raro, pero ¿está bien? ¿Esto es bueno, Ricardo, o es malo? Todo el tiempo. ¿Sí te das cuenta? Imagínate que todo ese parloteo de tu mente se calla. Hay silencio. Ya no hay este movimiento hacia atrás. Ya no hay este movimiento hacia adelante. Allá adelante donde deseo quitarme todo esto que siento. Y allá atrás donde están todos mis registros, mis emociones.
No, simplemente voy adelante y voy frontal. Ahí, donde simplemente observo y conecto con lo que estoy sintiendo, sin nombre, sin parloteo. En ese momento, donde entro en ese mundo desconocido, solo ahí, puedo conectar con la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que sucede aquí y ahora. Más allá de tu pensamiento, más allá de las proyecciones de nuestro ego, simplemente lo que siento en este momento. Cuando en los eventos te digo, simplemente siente, te digo, haz a un lado el pensamiento, haz a un lado el pasado, despójate del futuro y del deseo de quitarte eso que sientes. Simplemente siente. Y lo que se está mostrando ahí es la realidad. La realidad de lo que estoy sintiendo. ¿Tiene verdad? No. ¿Es real? Sí. ¿Es real por qué? Porque lo estoy sintiendo en este momento. Y es mucha densidad. Ricardo, claro que es real. Y claro que sí es real. Esa tristeza que sientes es real. El hecho de que sientas dolor porque tu ex te dejó es real. Claro que sí, porque lo estás sintiendo. ¿Pero es verdadero? No. Porque ese dolor no es verdadero. Porque solo hay verdad en el amor, solo hay verdad en la paz. Pero nosotros como seres humanos venimos a experimentar esta realidad, este juego, esta fantasía llamada vida. Y sí, aquí tenemos emociones. Y sí, aquí sufrimos por estupideces, claro. Y aquí sufrimos porque pensamos que tenemos que tener a alguien a nuestro lado. Porque no sabemos la verdad, que todo es uno, que todo está unificado. Pero claro que es tu realidad. Y al ser tu realidad tienes que atenderla, tienes que observarla, tienes que experimentarla. Si no experimentas eso, no puedes sanarlo, no puedes darte cuenta. En el momento en que rompemos toda esta densidad, esta ilusión, toda esta estructura que pensamos que es real, el darnos una y otra vez estos golpes en la cabeza, viviendo en una vida que ni siquiera sabemos cómo se vive, en ese momento rompemos esta ilusión y nos adentramos en la verdad. Y la verdad es esa alta vibración del aquí y el ahora, donde ya no hay una proyección de nuestro pasado. Porque lo único que nos hace sufrir es esa proyección de nuestro pasado con todas sus dogmas, creencias, moralidad, con todas las estructuras, religiones y demás, el conocimiento que tienes allá atrás y que proyecta algo en el aquí y el ahora. Cuando rompemos eso, podemos simplemente adentrarnos en el sentir. Y cuando me adentro en el sentir, entro en un mundo completamente oscuro, en un vacío tremendo. Y cuando digo oscuro, no me refiero a incómodo. Me refiero a un mundo en donde no hay palabras. Un mundo donde para el pensamiento, donde simplemente siento. En este momento, quien te habla está en ese punto vibracional. Si puedes abrir por un momento tu sentir, si puedes cerrar los ojos en este momento, vas a poder sentir esa vibración en donde estoy en este momento. Este es el movimiento que hace esta persona que escuchas cada vez que se conecta contigo. Va a esa dimensión y desde ahí se enlaza contigo para interpretar toda esa vibración que está ahí y te la comparte por medio de la expresión que conoces, palabras, y la que no conoces, vibración. Desde ahí empiezas a experimentarte a ti mismo y te das cuenta que hay algo mucho más profundo que esta realidad. Es así como esa verdad es simplemente ese punto más alto vibracional.
Es una dimensión, un estado de conciencia donde vive el alma, donde vive Dios, donde está el amor. Eso es la verdad. No tiene que ver con ninguna filosofía, con ninguna religión, con una estructura, con pasos a seguir, con fórmulas para llevar a cabo. Tiene que ver con un experimentar, con un estado de conciencia, una vibración muy alta, una sutileza muy específica. Sutileza a la cual llegamos cuando entendemos la realidad. Esta realidad llamada vida, este juego de la vida. Por eso es muy real lo que sientes, por eso es muy real lo que vives. Sí es real, pero no tiene verdad. La verdad está atrás de toda esa realidad. Y lo que nos separa precisamente de conectar con esa verdad es este juego del juicio. El juicio es la herramienta básica de este generador de realidad. Sin el juicio no existiría la realidad. Permíteme, te explico. Cuando entramos en este mundo y percibimos algo, como te explicaba hace un momento, el primer movimiento que hace nuestro ser es intentar ponerle un nombre y de esa forma llevar a lo conocido eso desconocido que está percibiendo. Entro en contacto con la vida, viene vibración, viene información, pasa por mi pensamiento y dice, hay que ponerle un nombre a todo esto. Voy al archivo y busco un nombre. De esa forma lo hago conocido y mi ego se asegura de que ya es conocido y que hay seguridad ahí, porque en lo desconocido siente miedo. De esa forma, con ese movimiento genera un poco de seguridad. Ese movimiento que hiciste es llevar el pasado al presente y así, de forma instantánea, de forma natural, has matado el presente con el pasado. Eso quiere decir que ya no estás percibiendo presente, estás percibiendo pasado. ¿Te das cuenta cómo el ser humano ni siquiera puede experimentar el aquí y el ahora? Con este movimiento nos salimos de vivir el presente, el aquí y el ahora y toda esta magia que tanto hablamos. Y es un movimiento natural de tu pensamiento. Todo el tiempo te voy a explicar lo que haces. Entras a un cuarto nuevo, entras a una sala, entras a cualquier lugar. Y tu pensamiento lo primero que hace es, claro, es azul y ese azul me gusta mucho, es de mis colores favoritos. Este tapiz se parece mucho al de mi baño. Este color me encanta, es como el que vi el otro día en la casa de mi madre. Y todo el tiempo está pasando esta asociación con tu registro. Le puse el nombre a eso que percibí. Mi ego se empieza a relacionar y busca identificaciones para sentir relación con todo eso que estoy viendo y así sentirse más seguro. De esa forma nos identificamos, que es un movimiento obviamente de nuestro ego. De esa forma se siente más seguro, se siente más relacionado, siente que pertenece a eso. Recuerda que el ego, si no genera esta función de hacerse presente, de sentirse relacionado o identificado, siente que muere. Y si siente que muere, tú piensas que mueres. Entonces, obviamente, tú, ser humano que estás escuchando, reaccionas al ego y lo atiendes de esa forma. Buscas entonces identificarte. Y buscas identificarte con más cosas. Con un equipo de fútbol, con una nación, con un idioma, con un pedazo de tierra. Y eso hace que tu ego se sienta un poco más vivo. Siente que existe un poco más. Obviamente eso genera un conflicto tremendo en tu vida. Por un momento te da seguridad, pero realmente lo que te da es división. Observa muy bien. Cuando dices que eres de una nación, estás dividido. Cuando dices
que eres de un partido político, estás dividido. Cuando dices que le vas a un equipo de fútbol, estás dividido. Y obsérvalo, y todos hacemos este movimiento, pero es importante que lo observes. No al decirte esto, quiero que se te quite lo humano. Quiero que vivas tu humanidad, porque este ego va a saltar una y otra vez. Pero es muy importante que te des cuenta de lo que está pasando. Entonces viene la vibración, mi pensamiento busca un nombre, empieza a asociar, a identificarse, a categorizar. Y de esa forma ya no estás percibiendo el aquí y el ahora, estás percibiendo el pasado. Y ahí ya se siente mucho más seguro. Es por eso que el juicio, que es ponerle nombre a la cosa, a esa información del aquí y el ahora, con base obviamente al pasado, nos separa de poder percibir la verdad. La verdad es eso que está aquí y ahora, sin la proyección del pasado, de mi pensamiento y demás. Lo que está en este momento. Eso es la verdad. Y si un ser humano puede conectar con la verdad y experimentarla, quiere decir que está experimentando el amor más sublime, que está experimentando a Dios mismo. Sin estos conceptos del señor barbudo y la persona que está dando juicios ni demás, como una vibración, como esta fuente de vida, como este Padre al cual todos estamos conectados cuando estamos realmente viviendo. Eso es estar en estado de gracia. Eso es estar en dicha. Si el ser humano entiende esta cuestión que sucede dentro de su pensamiento, está aprendiendo a sentir, está aprendiendo a experimentar, está aprendiendo a conocerse a sí mismo. Pero si no estás en ese punto, no te preocupes. Lo único que tienes que hacer es que cuando venga este juicio a ponerle nombre y demás, y a separarnos de la vida y de conectar con esta verdad, que es la separación de Dios realmente. Este ego, este juicio, es lo que nos separa a conectar con el Padre. No te preocupes, no te frustres, no entres en ese deseo de querer llegar a Él. Simplemente observa el proceso mental que te genera esa gran separación de la vida. Y cuando venga tu pensamiento a ponerle un nombre a algo, observa lo que pasa dentro de ti. Este ser humano que te está explicando esto, cuando observa que su pensamiento está generando este proceso de ponerle un nombre, siente una separación en su cuerpo, siente un malestar. Por eso muchas veces te he dicho que esta persona que está aquí ya no ocupa mucho su memoria. Y por eso mi memoria de este ego de Ricardo es su celular. Y entonces cuando voy al gimnasio y me quiero acordar del locker, le tomo una foto y demás. Y todo lo que quiero hacer en el día lo escribo en el celular y esa es mi memoria. Y no estoy pensando en lo que tengo que hacer. Simplemente voy hacia allá. ¿Por qué? Porque cuando ocupo mi memoria para tratar de registrar algo, siento un malestar. Entonces observa muy bien. No para que intentes llegar a ese estado en el cual estoy. No. Para que simplemente observes el proceso mental de ponerle nombre a lo que está aquí y ahora y cómo ese pensamiento ya te llevó a asociarlo con otras cuestiones que tienes registradas en tu cabeza. De esa forma, te vas a dar cuenta cómo ya ni siquiera estás escuchando aquí, cómo ya no estás en este momento y ya te fuiste. Cuando te des cuenta de cómo se siente el estar divagando en la vida, te vas a dar cuenta que llevas muy poco tiempo realmente viviendo. Y lo que más hemos estado haciendo es existir. Eso es lo que nos crea nuestro juicio, simplemente existir. ¿Te das cuenta cómo este mecanismo nos separa de la vida, nos separa de la verdad?
Y entonces vas a decir, Ricardo, ¿y por qué tenemos este mecanismo? ¡Qué horrible! Nada es horrible, nada es malo, nada es bueno, simplemente es un hecho. Y este hecho está ahí para que lo descubras y te des cuenta. Si pudiste comprender esta información, tu vida te va a cambiar. Entonces te habrás dado cuenta de que no es tu verdad o mi verdad, que el ego es el único que posee y que la verdad, al ser totalidad, no tiene posesión. La verdad es completa, la verdad es total y no incluye al ego. Recuerda que la clave siempre es estar en observación, siempre atento y ya. Cuando veas este proceso mental que sucede dentro de ti, solo observa. No quieras quitarlo, no quieres que tu mismo pensamiento y tu mismo ego te diga, vamos a quitar este proceso del juicio. Ahí sentirías más frustración. Simplemente regresa y observa y conócete, fascínate de tu mente, de lo que está generándose dentro de ti mismo. Simplemente es para que te conozcas, para que te des cuenta. Esto es el juicio que nos separa de la verdad. Esto es Radio Ananda. Gracias por escuchar Radio Ananda. Este es un tema muy profundo y de la misma forma vamos a profundizar en temas esenciales y claves para el despertar humano. En el próximo webinar, ¿sabes quién eres? La clave del despertar humano, donde vamos a ir al ego, el pensamiento, las emociones y la meditación. Entra a webinar.ricardoponce.com y ahí te lo voy a explicar con peras y manzanas con un pizarrón para que entiendas a profundidad el ser. Cuando entiendes el ser, te entiendes a ti mismo y comprendes también a toda la humanidad. También recuerda seguirme en todas mis redes sociales, Ricardo Ponce en Facebook e Instagram, Ricardo Ponce 82 en Twitter y en YouTube, Ricardo Ponce Herrera en TikTok. Y si quieres experimentar la autosanación en algún evento, tanto en un retiro de Bacalar, tanto en Bogotá, que es el retiro de liberación de 2 días, que es el más próximo, 10 y 11 de abril, donde estamos en últimos boletos ya, o si quieres estar en Guadalajara, en la autosanación de sexualidad, o en Medellín, en la autosanación de sexualidad a fin de año, o en el cierre de gira en Ciudad de México, de los 7 chakras, también puedes asistir y hay boletos disponibles en este momento para todos, pero se están agotando rápidamente. Entra a ricardoponce.com y cualquier duda ahí se te va a resolver. Muchas gracias por escuchar uno de los temas más profundos de Radio Ananda. Compártelo, descárgalo, escúchalo varias veces y abre muy bien tu mente y tu corazón, que si lo haces vas a transformar tu vida. Mi nombre es Ricardo Ponce y nos vemos en todos lados.